Hola amigos y amigas, soy Andrés Nieres, director de Afrosalsa Studio, soy egresado de la Escuela Nacional de Danza de Uruguay y hace muchos años que vivo aquí en Chile y tengo un pequeño proyecto donde quiero dar a conocer profesionales de la danza. En este caso estamos aquí, que nos acompaña y tenemos el privilegio de tener aquí en Chile, en Santiago de Chile, a la maestra Yaima Redonet Sánchez, con las cuales vamos a generar esta entrevista para dar a conocer su trabajo, ¿sí?, en un ambiente profesional y con un grado alto académico. Como ustedes saben, hay mucha gente que no somos simpatizantes, que trabajamos profesionalmente o no en la danza. Así que, bienvenida Yaima. Un gusto. Mira, tengo una serie de preguntas, ¿sí?, para que tengamos en cuenta en esta entrevista, ¿sí?, lugar de nacimiento y si en su familia hay algún vínculo con el arte. Bueno, yo soy cubana de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Pinar del Río, que pertenece a la provincia de Pinar del Río, la más occidental del territorio cubano. Y dentro de mi familia sí existe vínculo con el arte, desde mi abuelo materno, que su nombre era Amado Sánchez Sotolongo, que se dedicaba a escribir y a componer canciones para que otros musicalizaran e interpretaran. Tengo dos tíos que tienen profesiones distintas, pero se dedican a la literatura. Uno se dedica a la cuentística y el segundo se dedica a la novelística. El vínculo más directo que tengo es mi tía, que se llama Eneida Sánchez Bustamante, profesional de la danza, graduada del Instituto Superior de Arte, que hoy es Universidad de las Artes, ISA, Cuba. Ella se ha desarrollado toda su vida como profesora de danza en diferentes escuelas, como la Escuela Vocacional de Arte de Pinar del Río, que fue su directora de la especialidad de danza. También se desarrolló como directora de la Compañía de Danza Folclórica de Pinar del Río y ahí recibió su categoría artística de maître. Después, al desplazarnos a La Habana, fue miembro de la escuela, del claustro de profesores de la escuela del nivel elemental de danza Alejo Carpentier en La Habana, que fue su directora. Ahora solamente se dispone como profesora y ha sido profesora de danza folclórica y de danza moderna en el Salón Parisien, perteneciente al Teatro Nacional, al Hotel Nacional de Cuba, y a la compañía Raíces Profundas. También ella ha recibido galardones a nivel internacional cuando se dispuso en una misión profesional en el país Mali y obtuvo por su desempeño como coreógrafa diferentes premios en diferentes eventos que tenían que ver con la danza. Bueno, mi tía fue mi profesora, la primera profesora de danza que tuvo y fue la que me guió y me llevó, me introdujo en lo que es el arte de la danza. Bueno, ella tiene 3 hijos, de ellos 2, uno es músico, que se llama Yusniel Sánchez Bustamante, le llamaban en la ENA, Jotavish, es percusionista y está radicado en Nueva York y tiene un currículum amplísimo y se ha destacado por trabajar con artistas de la talla de Concha Huica o José Luis Perales, por ejemplo. Y su hija, que también es bailarina folclórica, en estos momentos es integrante de Raíces Profundas, la compañía de danza folclórica que radica en La Habana. Bueno, por parte de mi papá también tengo 2 primos que son mellizos, una hembra y un varón, que ella se llama Yanara Redonet, que es bailarina como yo, bailarina de espectáculos musicales, y Yadiel Redonet, que es músico, y están radicados en México. Otra consulta, hablando de tu acercamiento a través de tu familia, ¿sí? ¿Cuándo y cómo fue que se sucedió eso que empezaste a bailar por primera vez y cómo ha sido ese desarrollo? Yo bailo desde que tengo uso de razón prácticamente. Mi mamá me decía que yo era una niña que siempre estaba cantando, que siempre estaba bailando, que declamaba sin saber leer ni escribir, creaba historias,
personificaba a distintos personajes. Entonces, cuando ellas vieron, mi tía y mi mamá, veían esas actitudes en mí, naturales, decidieron que yo debía estudiar arte. Y entonces a los 6 años de edad comencé a estudiar piano con una profesora particular. Y a los 8 años se produjo la contradicción de qué iba a estudiar, si danza o ballet o música. Pero cuando aquello era una niña corpulenta, pudiéramos decir, un poquito gordita, estaba pasada de peso para estudiar ballet. Entonces lo que hicimos fue que me presentaron en la especialidad de música y aprobé en canto coral. Y en el año 92-93 comencé mis estudios en la especialidad de música en canto coral. Y ahí estuve 6 años estudiando música. Luego yo no realicé el nivel medio dentro de la enseñanza artística. Pero me comencé a bailar a los 12 años dentro de los espectáculos de las carrozas de los carnavales de Pinar del Río, que se hacía una especie de espectáculo musical, pequeños espectáculos, pero que tenían una dramaturgia y que tenían un tema específico porque nosotros éramos representativas de una empresa en específico. Ahí estuve prácticamente toda mi adolescencia, recibiendo talleres de danza y creando coreografías y siendo intérpretes de personajes específicos dentro de esos espectáculos danzarios, y llegamos a ganar premios en esa actividad. Y ya cuando yo terminé mi 12 grado, me presenté al Instituto Superior de Arte, que hoy es la Universidad de las Artes, como ya había dicho, en la especialidad de danza folclórica. Comencé a estudiar en el año 2001 y estuve allí hasta el 2005, donde me gradué. Dentro de las disciplinas que nosotros estudiamos en la carrera, tenemos folclore danzario cubano, técnica de la danza moderna cubana, actuación, percusión y canto folclórico, dramaturgia, filosofía, psicología, metodología de la enseñanza, específicamente de la danza, otras disciplinas como cultura cubana, estudios cubanos, historia del arte, historia y apreciación de la danza, en fin, que es una carrera bastante amplia y bastante compleja. En 4 años tú debes graduarte, y nos graduamos como investigadores, profesores e intérpretes o bailarines de la danza. Seguimos. En su experiencia, como veo ya como bailarina, coreógrafa, profesora, hay casos que se dan de a uno, en el caso se dio toda la vez, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, cuando yo me gradué, yo debí regresar a Pinar del Río a cumplir mi servicio social. Allí nosotros tenemos la posibilidad de incorporarnos a una compañía profesional e incorporarnos a la escuela. En este caso, yo me incorporé a la compañía de danza folclórica de Pinar del Río, que era la compañía profesional de la danza folclórica en la provincia, y también me desarrollé dentro de la escuela de arte, me integré al claustro de profesores para la enseñanza de los niños del nivel elemental. Como profesora de la escuela, yo impartía apreciación de la danza, repertorio, que en el repertorio nosotros contamos como coreógrafo de los niños, y bailes y danzas folclóricas, la asignatura de danza y baile folclórico. Y dentro de la compañía me desarrollaba como bailarina, y también me tocó, porque sí lo tengo que decir, me tocó comenzar la coreografía, porque en aquel momento la compañía no tenía un coreógrafo, y como yo era la que más fresca tenía los conocimientos, delegaron esa actividad en mí, y ahí fue cuando comencé a investigar, a estudiar cómo hacer la danza folclórica de una manera espectacular y que tuviese también los requisitos de no romper con los cánones y la tradición danzaria folclórica en Cuba. Muy bien. ¿Qué la motivó a ser autora de libros? Bueno,
y los proyectos que tiene en mente También, para un futuro. Bueno, como bien sabes, yo tengo una maestría, un magíster, como se dice aquí en Chile, que se llama Maestría en Estudios Teóricos de la Danza. Cuando tú culminas tus 2 años de estudio, tú tienes que hacer una investigación, exponer esa investigación, y eso es lo que te da la evaluación final de tu maestría. Aparte de que tienes otras disciplinas como pueden ser semiología de la danza, historia de la danza, antropología, estética, filosofía, gestión cultural, en fin, muchas otras disciplinas que te profundizan más tus conocimientos en cuanto al arte escénico. Entonces mi investigación yo la hice sobre un coreógrafo que es uno de los coreógrafos más importantes del siglo XX, que es Alberto Alonso. Entonces yo decidí, ¿no?, hacerla sobre una obra de él, hacer el análisis dancístico sobre una obra de él que tuvo cierta importancia en Cuba porque fue la primera comedia musical que se llevó al cine en Cuba, ¿no? Fue la que inició el género cinematográfico como comedia musical. Entonces, ¿qué yo quería expresar con mi investigación? Quería definir en qué consistía la poética danzaria de Alberto Alonso. Y como consideraba en ese momento, y aún lo considero por supuesto, por eso se materializó el sueño en el libro, expresar qué cosa era la poética danzaria de Alberto Alonso. No quería que esa información se quedara solamente en el instituto o en la Universidad de las Artes. Quería que ese conocimiento llegara a varios puntos del universo, porque Alberto Alonso no fue solamente el primer bailarín profesional que hubo en Cuba, sino fue el primer bailarín profesional cubano que se destacó en compañías de ballet ruso y también en el ballet de New York en su tiempo. Y su obra Carmen Suite ha sido una de las obras más representativas del repertorio balletístico internacional. Entonces yo quería que su obra no se quedara ahí, olvidada, sino que trascendiera las fronteras. Y por eso fue que me empeñé en realizar el libro. Aquí tengo una muestra impresa del libro. Lo pueden encontrar en Un día en el solar, expresión de la cubanidad de Alberto Alonso, y además de Redonet Sánchez. ¿Dónde se puede ubicar este ejemplar para comprarlo? Esto lo pueden comprar en lulu.com, es donde se está vendiendo el libro, en su versión impresa. Usted se comunica con los proveedores y se lo hacen llegar a su domicilio. Compra vía electrónica, compra electrónica. Entonces, en estos momentos estoy en el proyecto de hacer la publicación de la monografía, que la he podido... ¿Qué título tiene su monografía? Sí, la monografía se llama Aproximación al baile de salón cubano al casino, reseña historia, acompañamiento musical y composición danzaria, que la he hecho, la he podido exponer en mis redes sociales y está en estos momentos en proyecto de ser publicada por una editorial, pero todavía no hemos tenido la confirmación de que pero en breve se ha hecho la publicación, pero estamos esperando en que suceda en breve. Sí, en breve. En breve. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, porque no es fácil, según lo que usted me comenta, tener una vida de bailarina, coreógrafa, profesora, investigadora, y realizar todo eso lleva mucho tiempo y mucha seriedad. Buscar una fuente, etcétera, etcétera. Quisiera hacerle una consulta referente a su formación, ¿sí? Y a la formación general que tienen las personas en Cuba. ¿Qué niveles hay de formación para las personas que se dedican a la danza? Y también usted nos expresó un poco de su licenciatura, pero también tiene un magíster, ¿sí? Y tiene también varios perfiles. Si se puede expresar un poquito de eso, por favor. Bueno, mira, en Cuba
La enseñanza artística tiene 3 niveles de enseñanza: el nivel elemental, el nivel medio y el nivel superior. El nivel elemental dura 5 o más años según el instrumento. Por ejemplo, si eres músico, porque hay instrumentos que tienen más años de estudio, pero esencialmente son 5 años de estudio a nivel elemental, que se comienza con 5º grado, a la edad de 9 años o de 10 años, según la edad que posee el niño en esos momentos, hasta los 14 o 15 años de edad. Nivel medio, a partir de esa edad, que puede ser también 3 o 4 años, según la especialidad que esté desarrollando. Y, por ejemplo, en Cuba, cuando tú realizas o culminas el nivel medio, ya te dan tu título de bailarín o de intérprete, en el caso de la danza, o de profesor también. Y en el nivel superior es cuando tú realizas una especialización de esa enseñanza que tú has venido recibiendo desde la primaria, como nosotros decimos en Cuba. ¿Qué sucede? En el nivel superior, nosotros tenemos en la danza, en el arte danzario tenemos 3 especialidades, que serían danza moderna contemporánea, la danza folclórica y el ballet. Quiere decir que tú te puedes especializar de esas 3 especialidades. No se pueden estudiar las 3 juntas porque cada una tiene disciplinas y tiene objetivos específicos para su enseñanza. Entonces, cuando tú te gradúas de esos, porque tú en Cuba puedes graduarte de 2 niveles de enseñanza. Puedes haber estudiado nivel elemental, nivel medio, o nivel elemental y nivel superior, o nivel medio o nivel superior. Indistintamente puede darse esos casos. En mi caso yo estudié nivel elemental de música y luego me incorporé, hice un cambio de carrera de la música a la danza y empecé a estudiar danza propiamente en el nivel superior. Luego, con el desarrollo de mi carrera, varios años, 10, 12 años, prácticamente antes de hacer la maestría, es que después me incorporo como profesional de la danza, porque tiene el requisito de ser profesional de la danza para poder realizar una maestría en danza o estar vinculado profesionalmente a la danza, si no es que eres bailarín o eres coreógrafo o eres maître o eres regisseur o eres director de compañía, que son las distintas especialidades que hay dentro del profesional de la danza. ¿Quieres que siga? Sí, siga explayándose, porque es importante que tengamos, para todas las personas que vean este material, tener un acercamiento. Hay una distinción que creo que es importante hablar sobre eso, entre bailarín aficionado, amateur, o bailarín profesional, que quería también hablar sobre eso. El bailarín profesional es aquel que estudia en una escuela, en un instituto, en una universidad, o está vinculado a una escuela o unidad docente de una compañía profesional prestigiada, reconocida. Entonces, quiere decir que la formación de un bailarín profesional representa el esfuerzo, el entrenamiento continuo, constante, durante varios años, para llegar a convertirte en un profesional de la danza o en un bailarín profesional. Ahora, en el caso de los bailarines aficionados, son aquellos que empíricamente han llegado a estudiar danza por sus propios medios y porque tienen la disposición de hacerlo. Pero hay muchos bailarines aficionados que tienen otras profesiones, pueden ser médicos, ingenieros, abogados o ser técnicos de otras de las áreas del conocimiento del saber humano. Que eso hay que dejarlo explícito, porque creo que hay confusiones en cuanto a lo que es ser bailarín profesional y lo que es ser bailarín aficionado, independientemente de que recibamos o no remuneración por la actividad bailar. Esto no es algo que yo creé, esto lo explican varios autores. Por ejemplo,
hay dos profesores argentinos que se llaman Norma Binaghi y Aichi Akamine, que ellos escribieron un documento, un libro que se llama Reflexiones acerca de la enseñanza en danza, que ellos especifican cuándo es un bailarín profesional, cuándo es un bailarín aficionado. También la profesora investigadora Graciela Chao Carbonero, en su libro El baile de y para los orichas en el tambor de santo, hace esa distinción entre bailarín profesional o los profesionales de la danza y los aficionados. También existe otra bailarina y coreógrafa alemana que actualmente es doctora, que se llama Liane Simmel, que en su libro Práctica de la danza, anatomía, prevención y tratamiento de las lesiones también hace una distinción de qué cosa es un bailarín aficionado y un bailarín profesional. Es decir, que no es que queramos referirnos despectivamente hacia un bailarín que sea aficionado, simplemente que hay una diferencia, porque cuando tú estudias en la escuela te enseñan conocimientos elementales como qué cosa es la danza, cuál es el concepto de danza, cuántos lenguajes danzarios existen, cuáles son los elementos que componen la danza, en dinámica, ritmo, motivación, diseño y otros conceptos como qué cosa es la estructura, qué cosa es la forma, qué cosa es el formato, cómo se imbrica la danza con otras especialidades artísticas como la música, como la dramaturgia, como la actuación, como la escenografía, ¿entiendes? Y lo más importante es que te dan un entrenamiento específico de varias técnicas de la danza, que es lo que te propicia tener un dominio de tu cuerpo para poder hacer en el mañana todas las obras danzarias en diferentes lenguajes, que se produzcan las creaciones de diferentes coreógrafos, ¿entiendes? Entonces eso es importante conocerlo, que no es lo mismo aprender empíricamente que tener un acondicionamiento del cuerpo durante años. Y el conocimiento, el que siempre va acompañado. Muy bien. Hablando entonces de personas que aprenden empíricamente y otras personas que lo hacen a través del ámbito académico en diferentes partes, ¿cuál ha sido su acercamiento desde que usted esté aquí en Chile con la danza en general y lo que nos toca a nosotros que estamos haciendo trabajos con salsa, música cubana y otros géneros afines? Bueno, aquí en Chile existen varias compañías acreditadas, reconocidas, que desarrollan el arte de la danza teatral, la danza como espectáculo teatral, que son, por ejemplo, el Ballet de Santiago, el Bafona, el Bafochi o el Banch. Y hay una comunidad, porque vamos a llamarlo así, una comunidad de bailarines aficionados que se dedican a hacer un tipo de representación danzaria que pudiéramos atribuirla como espectáculo musical. Bailarines aficionados, como bien dije, que se han presentado en diferentes lugares con grupos o a modo solista para realizar esta forma de danza, vamos a llamarla así. Y también existen academias que se dedican a la enseñanza de la danza. Muy bien. Quisiéramos saber qué sugerencia haría a todas estas personas, tanto sea profesionales, aficionados, estudiantes o simplemente simpatizantes, que bailan estos géneros bailables y musicales cubanos. ¿Qué sugerencia le haría a usted? Por ejemplo, yo he visto, por fortuna, por casualidad, he visto varias representaciones de estas formas de bailar que se hacen en Chile, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona
cuando yo he visto que una persona baila por diversión, he visto que, por ejemplo, bailan casino y dicen casino a lo cubano. Y hay problemas en cuanto a la ejecución. Por ejemplo, si usted ve un bailador chileno y ve un bailador cubano, va a ver que hay una diferencia tremenda en cuanto a la ejecución, porque el chileno tiende a ser más rígido que el bailador cubano. ¿Por qué? Porque no mueve todos los grupos de músculos que utilizamos nosotros en nuestras danzas. Eso es lo primero que yo he visto, que solo su baile se centra en el movimiento de las extremidades. Y por enlace de las extremidades del hombre y la mujer pueden realizar, por supuesto, las figuras. Y hacen muchísimas figuras. Pero tienen el déficit en la ejecución de que no mueven todos los grupos musculares que nosotros utilizamos. No mueven los hombros, o no mueven el torso, o no mueven las caderas. Y entonces eso hace que el chileno, aunque baile música cubana, o aunque diga que baila, o que exprese que baila los bailes cubanos, no se ve como un cubano, se ve como un extranjero. En cuanto a las presentaciones danzarias que han hecho varios grupos, a manera de espectáculo musical, que ahí se hace una relación intérprete-público, se supone que haya una expresión de una motivación que te haya guiado a realizar esa danza. Es decir, que uno no baila por bailar, sino que siempre tiene una motivación religiosa, psíquica, física, un pensamiento, un deseo, una emoción, en fin, un sentimiento que tú quieras expresar. Y entonces no se llega a concluir esa relación porque hay interferencia en los mensajes en cuanto a qué código danzario yo estoy utilizando, a qué lenguaje danzario yo estoy utilizando. Entonces, hay problemas en cuanto a eso, en cuanto a la motivación, expresar por qué estoy motivado a bailar. Que eso tiene que ser interpretado por el público. Otra cosa es también que hay problemas en las ejecuciones danzarias en cuanto a las técnicas. Si yo estoy bailando danza folclórica, yoruba, no utilizan el torso, no hacen el mollé o el demi-plié, no hacen el plié de las extremidades inferiores. Hay problemas en cuanto a la expresión de los personajes, hay problemas en cuanto a la métrica musical, hay desfases en los tiempos musicales. Por ejemplo, también he visto que hay personas del sexo femenino que han interpretado, por ejemplo, la Oricha Changó. ¿Qué sentido tiene que una mujer baile Changó? A ver, dime, ¿tú le encuentras algún sentido? Bueno, sinceramente, primero que la entrevista no es para mí, pero es importante recalcar que siempre hay un sentido en la danza, no es bailar por bailar, claro. No es tocar por tocar, ni cantar por cantar. No, lo que sucede es que, por ejemplo, Changó es un personaje mitológico dentro de la religión yoruba y él tiene características representativas que nos hacen a nosotros vincularnos con ese oricha. Por ejemplo, Changó es el dios de la virilidad y representa la belleza masculina dentro de la religión yoruba. Entonces, ¿qué hace una mujer representando a Changó? No tiene ningún sentido. Y entonces ahí hay un error de la forma y el contenido de la danza. Porque ¿cuál es el contenido que tú estás expresando? Tú quieres expresar el oricha Changó, que es la máxima expresión de la masculinidad dentro de la religión. Entonces ahí estás cayendo en un problema. Porque una mujer, solo por el hecho de ser mujer, no puede representar la virilidad ni la masculinidad de un hombre. En el sentido de que existen 4 maneras o niveles de expresar la danza folclórica.
Por ejemplo, está el foco folclórico, que es cuando la manifestación está en su puro estado. Está la proyección folclórica, que es cuando tú desvinculas esas manifestaciones de su nicho natural y lo llevas a la escena teatral o al espacio escénico, y entonces le atribuyes ciertas restricciones, pero tú no rompes con los cánones ni con la tradición. Está la teatralización folclórica, que te permite hacer ciertas estilizaciones dentro de la tradición, y existe la creación artística en base al lenguaje nacional folclórico, que ahí es donde la persona puede a su saber y a su entender hacer lo que quiera con esa tradición. Puede manipularla a su saber y entender esa manifestación. Pero lo que he visto dentro de las representaciones que se han hecho de Changó no toca casi ninguno de esos niveles. Se acerca más a la proyección folclórica, pero cuando tú vas a hacer una proyección folclórica ocurre lo que te estoy hablando, que no hay coherencia en cuanto a lo que representa Changó y en cuanto a lo que tú estás expresando escénicamente. Y más, por ejemplo, cuando quieres bailar ese oricha, te vistes con la ropa, con el vestuario adecuado, representativo de ese oricha, y por ejemplo bailas con el pelo suelto. Ahí te estás delatando, te estás exponiendo demasiado. Aparte, yo es sabido, ¿no? No se puede decir totalmente que es un error que una mujer se transforme en un hombre para representar determinado personaje, o que un hombre se transforme en una mujer para representar determinado personaje, porque eso ha ocurrido en la historia de la danza y del teatro. Pero cuando tú te transformas, es que te transformas completamente, no parcialmente, y ahí hay un error. Entonces hay que tener cuidado con esos errores. Las personas que se dedican a esta cultura tienen que tener conocimiento de base, de fondo, el por qué están bailando, el por qué quieren hacer danza escénica con la danza folclórica. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Y otra cosa, otro problema que yo veo es que hacen un discurso coreográfico o hacen creaciones danzarias o creaciones coreográficas, como quiera decírsele, que no tienen un hilo conductor, no tienen una dramaturgia, es decir, es totalmente sin sentido, porque lo que empiezan a hacer es rellenar el flujo de movimiento con un paso de esta danza, con el paso de aquella danza, o de más cual danza. Entonces también